Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que haya estado bueno y que estemos con todas las ganas de comenzar una nueva semana. Les cuento que hoy día vamos a avanzar un poco respecto de las leyes de los gases. Vamos a partir con un nuevo contenido, ¿ya? Para eso necesito que tengan su cuaderno, su lápiz, y que puedan anotar tanto la fecha como el objetivo como el título de esta clase en su cuaderno. Les cuento que esta clase se llama ¿Cómo podemos clasificar la materia? El objetivo de esta clase es que podamos clasificar las sustancias en elementos y compuestos utilizando sus características. Para partir, voy a preguntarles, ¿cómo definirían materia? Les recomiendo que pausen el video y anoten una definición de materia que ustedes crean, ¿ya? Y después la vamos a contrastar con la definición formal. Ahora, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso y puede clasificarse en sustancias puras o mezclas. En esta clase en particular nos vamos a enfocar en las sustancias puras. Te recomiendo que puedas pausar tu video, anotar el concepto de materia en tu cuaderno y además compararlo con el concepto que anotaste tú. Es súper importante que entendamos lo que es la materia porque nuestras próximas clases van a girar en torno a las definiciones de materia y a su clasificación. La materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas y como les comenté, el día de hoy vamos a ver sustancias puras. A su vez, las sustancias puras se pueden clasificar en elementos y compuestos. Los elementos son todos los que aparecen en la tabla periódica y se caracterizan porque están formados por un solo tipo de átomo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos el elemento hidrógeno. El hidrógeno puede estar solito, conformando un átomo, o puede juntarse a dos átomos para conformar una molécula, pero siguen siendo iguales, por lo tanto sigue siendo hidrógeno. El oxígeno lo mismo, puede estar solito como una O sola o junto en par como una molécula de oxígeno, pero estos átomos siguen siendo de oxígeno. Se caracterizan porque en su fórmula química se escribe la primera letra en mayúscula, ¿ya? O la letra. Hay otros que no coinciden, pero generalmente la primera letra es en mayúscula. En algunos casos los elementos se puede escribir una letra en mayúscula y otra en minúscula. Ahora, los compuestos están formados por diferentes átomos, ¿ya? Diferentes átomos de elementos. O sea, cuando los elementos se juntan, forman los compuestos. Por ejemplo, el oxígeno que tenemos acá, ¿cierto? Puede estar como O2, como el O2, todos sus átomos iguales, se considera un elemento. Pero el oxígeno se puede juntar con el carbono, como lo podemos visualizar acá, y forma un compuesto. ¿Cómo lo puedo ver yo? Tengo dos letras mayúsculas. Acuérdense que cuando yo veo una mayúscula, me acuerdo de que es un elemento. Lo mismo con el óxido de nitrógeno. Su fórmula química es N mayúscula o mayúscula. Como hay dos mayúsculas, considero que hay dos elementos, por lo tanto es un compuesto. H2O, lo mismo, hay dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno, por lo tanto es un compuesto. Tenemos acá mayúsculas nuevamente, ¿cierto? Ahora, importante, cuando hablamos, por ejemplo, del oxígeno solo, estamos hablando que está como átomo. Ahí nosotros hablamos de átomo. Cuando hablamos de O2, significa que hay dos átomos de oxígeno que están juntos y ahí nosotros hablamos que esto ya no es un átomo, sino que es una molécula. Cambia de denominación, ¿ya? Aunque sigue siendo un elemento. Cuando los elementos se unen entre sí, forman los compuestos y esta parte de acá no la vamos a considerar todavía porque ya en la próxima clase lo vamos a ver, ¿ya? Pero importante, cuando hablamos de un solo átomo, ¿cierto? Se denomina átomo. Cuando hablamos de dos átomos que se juntan
pero son de un mismo elemento, son las moléculas de un elemento. Ahora, las moléculas se pueden formar también de elementos distintos y ahí se denomina compuesto. Trabajemos juntos. Vamos a ir determinando a qué corresponde cada uno, si a compuesto o a elemento, y vamos a ver por qué. Dióxido de carbono. Puedo ver que hay dos letras mayúsculas, por lo tanto corresponde a un compuesto. Cloro 2. Puedo leer que hay una letra mayúscula acompañada de una minúscula. Y hay dos átomos de cloro igual. Por lo tanto, esta es una molécula de un elemento, pero sigue siendo un elemento. ¿Por qué? Porque la C del cloro está acompañada con una L minúscula. Cloruro sódico o sal. Vemos que tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, o sea, tenemos dos átomos distintos, por lo tanto corresponde a un compuesto. NH3, amoníaco. Vemos que tenemos un átomo de nitrógeno más tres átomos de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, como son átomos de distintos elementos, corresponde a un compuesto. Y nitrógeno, que se abrevia con la letra N mayúscula y como podemos visualizar acá, es un solo átomo, por lo tanto es un elemento. Ahora, si nosotros tuviéramos que observar estos ejemplos, ¿qué letra creen ustedes que corresponde a un elemento? ¿Y por qué? ¿Ya? Efectivamente, tiene que ser la letra C, ¿cierto? Porque este me está mostrando elementos iguales, pero formando moléculas. Conclusiones de esta clase. Primero, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Segundo, se clasifica en sustancias puras y mezclas. Hoy vimos exclusivamente sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos. ¿Ya? Les pido que, por favor, pongan su máximo esfuerzo para realizar su actividad. Y esta clase la vamos a profundizar en nuestra clase online del día miércoles. Así que nos vemos, que tengan un lindo día.